Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Bueno, gracias por la paciencia de esperarme. La semana pasada no hubo episodio y creo que de acá a fin de año nos restan 5 episodios y después vienen algunas vacaciones. Veremos cuándo retomamos. Creo yo que va a ser en febrero o en marzo. Bien, dicho esto, les digo que a todos aquellos que les guste Micromundos ya saben que yo siempre les pido lo mismo, que nos recomienden, que hablen con sus amistades, con sus conocidos, con sus allegados, que recomienden este podcast porque nos ayudan muchísimo. Y si me estás escuchando en YouTube, suscríbete. Si nos estás escuchando en Spotify, también te puedes suscribir. Nos podés poner manitos, likes y todo ese tipo de cosas que ayudan al ego, ¿no?, del algoritmo, porque básicamente todos los que estamos en redes sociales parece que tenemos que ayudar a un Dios invisible que no conocemos, pero que todo lo puede, que no es la mano invisible del mercado, sino que es la mano invisible del algoritmo. Primero tenemos que quedar bien con el algoritmo y hay que alimentar al algoritmo, al ego del algoritmo, para que todos ustedes nos puedan seguir escuchando. Así que les pido ese favor. Yo voy a estar recontra contento y supongo que el algoritmo también. Dicen que los que tienen más éxito en los podcasts y en las redes son los que saben cómo, en una palabra, lisonjear al algoritmo, darle unas palmadas para que se sienta bien. Es como un gran Dios al que se le ofrecen estos sacrificios que son los likes. Pero bueno, nosotros tenemos que atenernos a esas reglas. En el episodio, en este episodio de Micromundos, vamos a estar hablando mucho de economía, pero no, ni de bonos, ni de la inflación, ni de la macro. Vamos a hablar un poco más de la micro, que me parece que es algo de lo cual, después de 2 años, o prácticamente 2 años que lleva Milei en el gobierno, recién ahora se empieza a hablar porque estamos viendo los efectos perniciosos de la política económica de Javier Milei. Vemos cómo hay empresas que permanentemente están cerrando, que se están perdiendo fuentes de trabajo, y hay muchos quienes comparan este periodo con el periodo de las 2 presidencias de Carlos Menem, ¿no?, que en aquel momento fue algo parecido. Yo soy un poco enemigo de comparar periodos políticos y económicos, me cuesta un poco. Lo que sí voy a tratar de hacer, porque he preparado un informe sobre eso, es contar un poco qué está pasando con la industria argentina desde que está Javier Milei en la presidencia. Ese yo diría que va a ser un poco el tema troncal de este episodio, y vamos a tener también algunos otros temas que los van a ir descubriendo a medida que va transcurriendo el episodio. Y finalmente tengo una recomendación para hacerles, una miniserie de 4 capítulos española que se llama Anatomía de un instante, que van a poder escuchar mi recomendación hacia el final de este episodio. Arrancamos Micromundos así. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? Es increíble. Preguntan desde el auditorio si alguna vez fumigó los jardines donde trabaja. Dice que no. Lo que acaban de escuchar pasó en el Congreso, en uno de los anexos del Congreso, en una jornada que organizó una diputada del PRO que se llama Marilú Quirós, es una diputada del PRO por la provincia del Chaco, en una jornada que se tituló ¿Qué contienen realmente las vacunas del COVID-19? Y ahí, supongo que habrán visto el video muchos de ustedes, se veía un hombre que se pegaba pesas y algunos otros elementos metálicos, porque decían que luego de haberse aplicado un par de vacunas contra el COVID de AstraZeneca, se había convertido en un hombre imán, en un efecto magnetizador, como decía ahí alguien. Bueno, esto es un delirio,
Y la verdad que es gracioso si no hubiera ocurrido en el Congreso Nacional organizado por una diputada de la Nación, que está intentando que la gente no se vacune, lo cual es verdaderamente un delirio, ¿no? A ver, todo esto es mentira, todo esto es una especie de número de circo. En el sitio chequeado.com dice que este fenómeno de la magnetización es completamente falso y explica que la razón por la que los imanes en ocasiones se quedan pegados a la piel se debe a un fenómeno físico llamado tensión superficial y no tiene relación con las vacunas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y expertos, las vacunas contra el coronavirus son seguras y no contienen metales ni componentes capaces de atraer imanes. Digamos, hay una locura en muchos lugares del mundo, la Argentina no escapa, y además el secretario de Salud de los Estados Unidos es un tipo antivacuna, que le están metiendo en la cabeza a la gente que no es seguro usar vacunas, y esto es algo verdaderamente preocupante. Como las diputadas del PRO, ¿no? Varias horas después el PRO emitió un comunicado, yo diría un comunicado que no sé qué da más tristeza, si la diputada Quirós organizando este número circense utilizando instalaciones del Congreso, o el casi ingenuo comunicado del PRO, que dice que ese partido cree en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de los argentinos. El comunicado sigue que es una sarta de obviedades por parte del PRO, que es un partido que ya está en extinción. Pero hace 11 años, en el año 2014, Mariana Fabiani conducía todos los días un programa en Canal 13 que se llamaba El Diario de Fabiani, El Diario de Mariana, y ahí había hecho su aparición, no sé si es el mismo hombre imán, aquel que el del Congreso, pero hizo un número bastante parecido. Hay unos 10 hombres imanes, ¿no? Pero mayormente ellos adoptan esta posición, ¿no? Uno dice está inclinado y se mantiene. Sostiene, ¿no? Claro, pero no es. Teniendo un poco de energía. Pero ahí se nota cómo se pega. Porque... 2 kilos y medio continuó. Vamos a subir. ¿No? No te lo des en la cara porque... ¡No! ¿Vas a bailar? ¡No! ¡No se le cae! ¡Me mata! ¿Podés salir a bailar con 50 kilos arriba? Lamentablemente no pueden ver las imágenes que están en YouTube, pero Mariana Fabiani estaba matando a risa. Y en ese programa, a ver, piensen esto, en ese programa está bien, en ese contexto, un señor que se pega pesas en el pecho, como se mostraban en las imágenes del programa de Mariana Fabiani. Ahora, ese mismo número, que está muy bien para un programa de la tarde, se hizo en el anexo de la Cámara de Diputados, organizado por una diputada que se llama Quirós, perteneciente al PRO, y que está instando a que la gente no se vacune, ¿no? Después el gobierno sacó, creo que la Secretaría de Salud de Lugones sacó un comunicado en contra de lo que había sucedido. Se tomaron, digamos, un poco de tiempo, pero realmente es increíble que a esta altura de la humanidad estemos diciendo que las vacunas convierten en imanes a las personas que se las colocan. Yo me coloqué 5 vacunas contra el COVID y les puedo asegurar que no me pasó absolutamente nada. Bueno, cambio de tema y me meto un poco a hablar de lo que está pasando con la industria en la Argentina. A ver, recién ahora empezamos a hablar, ¿no?, un poco de la micro. El gobierno no habla de la microeconomía. El gobierno habla de la macro. En la macro también hay problemas, menos problemas, pero la micro realmente es un lío. ¿Qué es la microeconomía? Es la economía nuestra.
la economía de todos nosotros. Es el tipo que va a trabajar todas las mañanas como cualquiera de todos nosotros. Esa es la micro y eso es lo que el gobierno, este gobierno, está destruyendo, la microeconomía. Y que directamente no le da bolilla. Y todos los economistas, de la línea ideológica que sea, le están diciendo, che, te estás olvidando de la micro. Te estás olvidando de la micro. Y el gobierno evidentemente no le importa. Lo cierto es que desde la asunción de Javier Milei como presidente, la industria argentina mostró una caída fenomenal en la producción y en el empleo industrial. Y ahora quieren, digamos, resolver con una medida, como si fuera mágica, con la reforma laboral, piensan que todo esto se va a resolver. Ahora, fíjense, desde diciembre del 2023, cuando asume Javier Milei, hasta junio del 2025 se perdieron 19.164 empresas con trabajadores registrados. Eso da un promedio de entre 28 y 30 cierres diarios. O sea, 28 empresas cierran por día en la Argentina, de acuerdo con este relevamiento. De estas, el 99,6% fueron firmas con hasta 500 empleados, afectando mayoritariamente a las pymes, que son las más vulnerables. En el primer semestre del 2024 cerraron 11.726 empresas, de las cuales 9.000 eran micropymes, es decir, que tenían menos de 5 trabajadores. Por eso es increíble cuando uno escucha, bueno, van cerrando las empresas, se abre la importación y la gente va a poder comprar heladeras más baratas. No, la gente no va a poder comprar heladeras más baratas, aunque su precio sea inferior a las heladeras de antes, porque no tiene trabajo. Entonces, la plata que agarra la tiene que usar en comer, con lo cual ya no le va a importar si la heladera es cara o es barata, o es o se la regala, porque ni siquiera la va a poder llenar. Bueno, digo esto por todas las pavadas que uno permanentemente escucha, especialmente de aquellos, ¿no?, que son los trolls libertarios que habitan en las redes sociales y también en no pocos canales de televisión. Ustedes saben que cuando una empresa empieza a tener problemas, entra en lo que se llama el programa preventivo de crisis para tratar de salvarla. Se llaman PPC, Programa Preventivo de Crisis. Bueno, en el 2023 entraron a ese programa 131 compañías. En el 2024, 143, es decir, aumentaron el 9%. Y en el 2025, a esta altura, ya superan las 158. El pico había sido en el año 2018. Y ahora estamos en un pico todavía mucho más importante. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que el gobierno, por supuesto, no habla, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Jorge Sola, que pertenece al Sindicato del Seguro, es uno de los triunviros, de los flamantes triunviros de la CGT, que habla sobre la situación de las empresas, la situación de la micro y esta, diría yo, siempre un poco maniquea forma de pensar que tiene el gobierno, que con una sola medida vamos a arreglar todo, en este caso la reforma laboral. Hicieron 3 cosas que dijeron: con esto reformamos y generamos empleo. Modificaron las multas, es decir, sacaron la multa al empleo en negro. Crearon el fondo de cese laboral para que lo utilizaran los convenios colectivos. Y tercero, crearon la figura del trabajador independiente. Aquel colaborador de hasta 3 personas que no generaba relación de dependencia, tenía un kiosco, contrataba a un trabajador independiente. ¿Usted vio que se haya generado mayor empleo? No. Los trabajadores en negro no pasaron a estar en blanco porque los empleadores no tenían más multa. El fondo de cese, no hay ni un solo empresario que quiera decirnos a nosotros: che, queremos entrar al fondo de cese laboral porque nos reemplaza la indemnización. Y solo 22.000 empleos de trabajadores independientes contra 300.000 trabajadores formales que han caído en estos últimos 2 años y 19.000 pymes, más de 33 por día, que han caído. Y eso no fue por la judicialización. De 8 millones de trabajadores que andan dando vueltas fuera de la formalidad, solo 22.000 son juicios. A ver, yo sé que los sindicalistas en la Argentina están muy mal vistos.
Y es cierto, y es una mala fama que se la tienen muy bien ganada. La mayoría de los sindicalistas no pueden explicar sus fortunas, son millonarios, viven como tales, en muchos casos tienen más plata que los empresarios y se eternizan en los cargos, como sucede con muchos políticos. Eso no significa, no, creo que no es el caso de Jorge Sola, pero eso no significa que la información que tenga no sea veraz. Lo que está diciendo Jorge Sola, inclusive, es algo bastante parecido a lo que están diciendo algunos empresarios. El problema que tenemos es que acá ya empezó a haber una reforma laboral. Y esa reforma laboral que está en la ley bases y en el mega DNU 7023 del presidente Milei, que está en la Corte, que todavía la Corte no se expidió sobre si es constitucional o no, tiene todas estas medidas que Sola describía tendientes a flexibilizar el trabajo. Acá lo que también se dijo, de una forma completamente falsa y con muy mala fe, es que aquí hay una suerte de industria del juicio, donde como consecuencia de la industria del juicio las empresas quiebran. Nadie te sabe explicar cuántas empresas quebraron por los juicios. Ninguno. Tampoco te saben explicar cuántas empresas quebraron por las indemnizaciones. Lo cierto es que el problema que tenemos ahora, que yo no digo que las leyes laborales sean lo mejor, yo no digo que no haya o no tenga que haber una reforma laboral, pero ya hay una reforma laboral que probablemente deba ser profundizada, pero si la economía no funciona, vos por más reforma laboral que hagas, la economía no se va a reactivar. O sea, si la economía no crece, si la gente no tiene plata en el bolsillo para comprar, esto es una vieja lección de Henry Ford, bueno, no hay, o sea, por más que tengas esclavos, supongamos que puedas echar a cualquier persona, ¿no? Y que inclusive no le pagues el salario. Supongamos, ¿no?, que vuelva la esclavitud, que se legalice la esclavitud. Vos podés tener trabajadores sin pagarles. No va, digamos, si la economía no crece, es imposible, es absolutamente imposible, aun cuando el costo laboral se reduzca a cero. Por eso aquellos que piensan en que con la reforma laboral las cosas se van a mejorar, me parece que están equivocados. No digo que no sea necesaria una reforma laboral, que se entienda bien. El presidente de la UIA ha dicho, con muy buen criterio, pero nadie se mete a analizar eso, que por ejemplo, producir en Brasil es un 25% más barato que producir en la Argentina. Bueno, sería bueno ponerse a ver por qué razón producir en Brasil es un 25% más barato que producir en la Argentina. Podríamos empezar por ese lado y no por repetir eslogans como tontos, ¿no? Que es lo que hace el gobierno y lo que hace mucha gente vinculada con el gobierno. Por ejemplo, a ver, hay un montón de multinacionales que se están yendo a la Argentina y que ya se fueron de la Argentina, ¿no? 16 compañías se retiraron en los últimos 21 meses, medido hasta octubre de este año, del 2025, incluyendo ExxonMobil, el HSBC, Prudential, Procter & Gamble, Clorox, Xerox, Internexa, Petronas, ENAP, Cippetrol, Mercedes-Benz, Telefónica y Berry, entre otras. Se retiraron esas compañías. Ahora, ¿por qué se retiran esas empresas? Porque esas empresas estaban acá desde hace bastante tiempo, con las mismas leyes laborales del año 75. Entonces, ¿por qué se retiran esas empresas? Evidentemente, este país no está generando, me parece a mí, las condiciones para que haya, para que se queden, para que haya una previsibilidad, ¿no? Creo que, digamos, no es culpa únicamente del gobierno de Milei, me parece que hay aquí responsabilidades de muchísima gente, de muchísimos gobiernos, ¿no? Principalmente yo diría del peronismo, hay mucha responsabilidad. Ahora, lo que se está, digamos, lo que se está grabando es responsabilidad de este gobierno. La semana que acaba de pasar se conoció el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar y quedaron afuera 220 personas. En esta planta fabricaban lavarropas y en el 2022 invirtieron $50 millones para
fabricar 300.000 lavarropas, el 70% de esas unidades la destinarían para la exportación. Y aquí me parece que hay algo que el gobierno no quiere ponerse a analizar, que es la apertura indiscriminada de la economía. La apertura indiscriminada sin que la cancha esté nivelada. O sea, tal vez hubiera sido necesario, antes de hacer una reforma laboral, hacer una reforma impositiva para que los empresarios argentinos puedan competir o ir abriendo la economía de a poco. Escuchen lo que dice Paolo Roca, que no pertenece a la CGT, que no es zurdo, que no es comunista, que no es cubano, que no es venezolano, es Paolo Roca. Apertura racional. Apertura racional implica política industrial, entender en qué cadena de valor hay que apoyar, en qué cadena de valor aceptamos de hecho un rol distinto. Lavarropa. En lavarropa el año pasado íbamos importando 5.000 lavarropa por mes. En los 9 meses del 2025 el nivel de importación mensual es de 87.000. Okay. Nosotros lo vemos, digo, lavarropa, heladera, de 10.000 a 80.000. En un año, ¿qué está pasando? Que los clientes, no quiero hablar de mi sector, pero es un sector donde toda la cadena de valor en definitiva toca los bienes de consumo durable, tiene decisiones que tomar. ¿Produjo y doy valor agregado o cierro? Escuchábamos a Paolo Roca. Ahora fíjate, compara lo que decía Jorge Sola, uno de los directivos de la CGT, y lo que dice Paolo Roca. No es tan distinto en un punto, ¿no? Entonces me parece que sería interesante que la CGT, un empresario pensante como Roca, que no es un empresario prebendario, no es un tipo que se haya enriquecido a costa del Estado, es un tipo que compite en todo el mundo, se pusieran a hablar. Me parece que aquí lo que hace falta es ponerse a hablar y no tener posiciones dogmáticas, ¿no? Y en definitiva malas. Porque lo que estamos viendo con el gobierno, lo que estamos viendo con Milei, independientemente de la ideología que cada uno tenga, es que los resultados, tanto en la macro como en la micro, son malos. O sea, no funcionan lo que están aplicando. O sea, porque si vos tenés un país con cada vez más cantidad de empresas que cierran y más cantidad de gente que se queda en la calle, ¿de qué capitalismo estamos hablando? Y si vos tenés un país donde tenés un plan económico que cada 6 meses tienen que enchufarle 20.000 millones de dólares, porque si no, no arranca y no funciona, ¿de qué estamos hablando? O sea, fracasaste en la macro, estás fracasando en la micro. ¿Cuáles son los sectores de la economía más golpeados por la política del gobierno? La metalurgia, máquinas y herramientas, producción de insumos industriales, son aquellos que han registrado las caídas más fuertes según un relevamiento que hizo la agencia Reuters. Hay caída en la producción de autopartes, también hay caída, reportes de cierres de hornos y plantas como cerámica, fábrica de termos, por la caída de la demanda y la competencia importada. Lumilagro es un caso que ha decidido importar sus termos que seguir fabricándolos. Y después, digamos, hay otros sectores que, bueno, tienen una buena, digamos que este gobierno los ha favorecido por esta política que tiene. El agro es uno de ellos, con un crecimiento del 31,3%, la energía y la minería con el 7,4% de crecimiento, y el sector financiero, que es, digamos, obviamente es lo que este gobierno apunta, ¿no? A que sea una gran mesa de dinero todo, tiene un crecimiento de 250%. La consultora ABSEV proyecta, hizo un informe donde proyecta qué va a pasar con la energía, la minería, el agro y la industria del conocimiento, que dicen que estos son los sectores a donde está apuntando el gobierno de Javier Milei. Según ABSEV, esta consultora dice que tomando un escenario de 10 años, la energía que exportó
por 5.700 millones de dólares la Argentina en el 2024 pasará a exportar 36.000 millones de dólares en el 2033. La minería, que exportó 4.000 millones de dólares, le venderá al mundo 16.000 millones de dólares en el 2033. Y el agro, que va a seguir siendo un gran motor de la economía, las exportaciones de 28.600 millones de dólares en el año 2024, para el año 2033 se van a transformar en 43.000 millones de dólares. Y en la economía del conocimiento, en la industria del conocimiento, de los 11.000 millones de dólares exportados en el año pasado, para 2033 se proyecta exportar 33.000 millones de dólares. Es decir que en estos rubros va a haber un crecimiento espectacular. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué en la Argentina permanentemente tenemos que tener este rubro sí, este rubro no? No podemos tratar de tener una política que sea un poco más abarcativa, porque, digo, la minería, la energía, a ver, aquellos que dicen, no, bueno, pero que la minería no representa demasiado porque no genera un montón de empleo, prefieren que estén los minerales debajo de la tierra. Yo con esa gente no comparto, no coincido. Ahora, me parece que podemos tener una política que sea, digamos, que sea más abarcativa, un diseño distinto. Y yo ahí iría a ver qué hace Brasil, por ejemplo. A ver qué hace. Yo trataría de aprender a ver qué hace Estados Unidos, por ejemplo. Ya que estamos tan amigos de los Estados Unidos, sería bueno aprender qué es lo que hace Estados Unidos. Yo para cerrar este mini informe que hice sobre la situación de la industria, lo que estamos viendo es lo que algunos llaman un industricidio. 19.164 empresas cerradas, 276.624 empleos perdidos y el consumo que ha bajado el 17%. Todo esto desde que está Javier Milei. Por eso muchos empiezan a decir, che, ¿de qué me sirve tener la macroeconomía ordenada? Que no está ordenada, pero supongamos que sí, de acuerdo con el relato del gobierno. ¿De qué me sirve tener la macroeconomía ordenada si me estoy muriendo de hambre? Y hay mucha gente que empieza a decir, che, pero antes no me moría de hambre, pero uno le empieza a explicar, no, bueno, pero la política del kirchnerismo no era sostenible porque tenías 200% de inflación anual y vamos a terminar en una hiper de 1000%. Y la gente decía, bueno, pero yo comía y ahora se me está complicando. Pero pero ganás más en dólares. No gano más en dólares porque me quedé sin trabajo. Y ahora estoy manejando un Uber. Bueno, me parece que habría que pensar un poco, me parece que este gobierno tiene una visión de la Argentina que yo por lo menos no la comparto. Yo no quiero ser Perú, donde una macro está bárbara, el presidente del Banco Central es un fenómeno, pero la mitad de la gente no tiene heladera. Y además tenemos el 48% de trabajadores en la informalidad. ¿Ya no hay una flexibilización laboral? No sé, son preguntas que yo me hago. Cambio de tema, tal vez un tema que me parece que no se le dio la entidad por la gravedad que tiene el tema y que habría que buscar las verdaderas razones. Tiene que ver con que aquel préstamo que el ministro Luis Toto Caputo anunció de 20.000 millones de dólares que iba a provenir de un pool de bancos coordinados por el JP Morgan, finalmente se cayó. La información oficial o no tan oficial dice que este grupo de bancos le pidió a la Secretaría del Tesoro que respaldara ese préstamo. Y la Secretaría del Tesoro, a cargo del propio Scott Bessent, no quiso, decidió no garantizar ese dinero. Y se generó una polémica porque cuando se informó que en vez de 20.000 millones de dólares Caputo estaba negociando 5.000 nada más, bueno, esto se armó un revuelo grande. Y Caputo no tuvo mejor idea que para contrarrestar la información que era que estaban negociando
un préstamo de 20.000 millones de dólares, dijo que todo se trataba de una operación, pero se olvidó que él mismo, en un reportaje que le hizo el pelado Trebuch en La Nación Más, Trebuch no es un periodista de la izquierda, justamente, él había confirmado que estaban negociando un préstamo de 20.000 millones de dólares, y lo decía de esta manera. ¿Vienen otros 20.000 millones, ministro? Vienen otros, a ver, estamos trabajando. Hay un swap de 20.000 millones. Sí, y va a haber un préstamo efectivo de 20.000 millones. Millones. Estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Y ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no esté listo, pero... Bueno, ahí lo escuchaban a Caputo confirmando justamente que estaban negociando un préstamo que después él mismo negó porque no se lo dieron. Claro, la Argentina tiene un problema que es un vencimiento de 4.000 millones de dólares de cara al próximo mes de enero. Al mismo tiempo, también hay muchas dudas sobre qué pasó con el swap otorgado por los Estados Unidos de 20.000 millones de dólares, porque no aparece en el Banco Central. Incluso se había dicho que parte de ese dinero se había utilizado, pero después eso se desmintió. Y es raro pensar por qué razón el gobierno de los Estados Unidos, en definitiva, no le garantizó a esos bancos que la Argentina iba a cumplir. ¿Por qué no se puso como fiador si es que el gobierno de los Estados Unidos tiene una alianza estratégica tan importante con la Argentina? ¿Habrá ruidos, ¿no?, en la relación Trump-Milei? Algunos dicen que puede haberlos y que esto tiene que ver con que Milei no habría cumplido determinados compromisos a los que se comprometió con Trump, como por ejemplo hacer una alianza con Mauricio Macri, que creo yo por el momento ha quedado totalmente descartada, y también en el fondo están enojados con Caputo porque Caputo les está haciendo lo mismo que les hizo antes, no está cumpliendo lo que firmó. La Argentina a esta altura tendría que tener un desvío en las reservas de 2.000 millones de dólares negativos y tiene 16.000 millones de dólares negativos. Entonces estamos verdaderamente en un problema. Recién hablábamos de lo que pasa con la micro y ahora hablamos un poco de lo que pasa con la macro. Es decir, el gobierno que siempre levanta la bandera de la macro y que está todo bien, me parece que no está todo tan bien. Y la micro es muy complicada. Lo que está ocurriendo es muy complicado. Porque ¿qué va a pasar con toda la gente que va quedando en el camino, ¿no? Eso es algo que los Sturzenegger, los Caputo y los trolls libertarios no explican. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Espero que les esté gustando. 2 o 3 cosas antes de irme. La primera, si les gusta Micromundos, no se olviden de recomendarnos. Nos ayudan mucho poniéndonos un like, suscribiéndose en Spotify, en Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Nos ayudan muchísimo a tener cada vez más visibilidad. Si les gusta todavía mucho más Micromundos, además de recomendarnos a sus seres queridos, amigos, enemigos, amantes, también pueden ayudarnos con un cafecito. Les dejo el link en la caja de descripción del episodio. Nos invitan con un cafecito y nos ayudan y colaboran con nosotros para seguir financiando este proyecto que en poco tiempo va a entrar en su 6º año. Yo no lo puedo creer, llevamos más de 100 episodios. Y finalmente una recomendación que tengo, una miniserie española. A mí cada vez me gusta más el cine y las series españolas. Bueno, esta es una miniserie que te tiene que gustar mucho la política y que se llama Anatomía de un Instante. Tiene 4 capítulos que duran aproximadamente 50 minutos cada uno. Todavía no se estrenó en ninguna plataforma en la Argentina. Yo la vi por algunos contactos que tengo por ahí, pero me adelanto y les dejo el tráiler en la descripción, en la caja de descripción del episodio. Ahí pueden ver el tráiler de esta serie que produjo originalmente el canal Movistar Plus allí en España. ¿De qué va Anatomía de un Instante? Bueno, aquellos que les gusta mucho la política y las noticias seguramente ya saben
de qué se trata, pero Anatomía de un instante es un libro que escribió el periodista Javier Cercas, un recontra afamado periodista, uno de los mejores periodistas de habla hispana, y que este libro, bueno, que yo también tuve oportunidad de leer, trabajó muchos años en El País, por ejemplo. Cercas, bueno, se basa justamente en la anatomía de un instante. ¿Y cuál es ese instante? Es el momento que entra el teniente coronel Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981 en el Congreso Español a los tiros. Y de todo el Congreso Español es muy impresionante ver cómo solo 3 parlamentarios se quedan sentados en sus bancas mientras todo el resto se mete debajo de los asientos, ¿no? Y ahí está Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno español, Manuel Gutiérrez Mellado, que era militar, pero que ya estaba retirado y era, digamos, del espacio político de Suárez, y Santiago Carrillo, que era el presidente del Partido Comunista. Carrillo, que había tenido muchas negociaciones y le había sido obviamente muy complicado conseguir que el Partido Comunista Español sea nuevamente legalizado en España después de la dictadura de Franco, estaba seguro que lo iban a matar. Estas 3 personas, estos 3 parlamentarios, se quedan sentados en sus bancas mientras Carrillo y sus secuaces tratan de llevar adelante un golpe de Estado. Esto fue el 23 de febrero de 1981. Tengan en cuenta que hacía tan solo 6 años Franco había muerto. Los 4 capítulos se van a centrar, con muchos flashbacks para explicar cómo se llega a ese momento, en estos 3 hombres que permanecieron sentados como un ejemplo de defensa de la democracia en sus bancas, mientras el resto de los diputados, en una, diría yo, reacción prácticamente obvia, se metían debajo de las bancas para protegerse. Es muy interesante el papel del rey, hoy rey emérito Juan Carlos I. En ese momento el rey hacía 6 años que era rey, era un tipo muy joven, creo que tenía algo así como 37 años, era muy joven, tenía muy buena relación con Adolfo Suárez, que era su amigo, y realmente es una pieza clave para impedir que el golpe de Estado para reponer al franquismo tenga éxito. Yo se las recomiendo. Te tiene que gustar la política, es una serie sobre política, es una serie política, pero si te gusta las series políticas, si te gusta la política, creo que la vas a disfrutar muchísimo. Y a propósito, porque se están cumpliendo los 50 años de la muerte de Franco, ya se cumplieron, y porque en poco tiempo, creo que la primera semana de diciembre en Madrid, no sé, en Buenos Aires, creo que más o menos va a andar por esa fecha, van a salir las memorias de Juan Carlos I, y seguramente en esas memorias va a estar hablando sobre todo esto, lo que fue el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero. Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y no se pierdan lo próximo, porque lo que viene seguramente va a ser mejor.